Se abre la sesión. Señora secretaria, ¿hay cuenta? Sí, Presidenta. Informo a la Comisión que la Biblioteca del Congreso Nacional elaboró un documento sobre las escuelas monogenéricas y el principio de no discriminación, que está en sus carpetas y además se les mandó a los correos electrónicos respectivos. Y la otra materia, Presidenta, es una propuesta de la senadora von Baer de varios nombres de invitados, de posibles invitados respecto del proyecto de ley Gabriela, para tenerlo en cuenta, Presidenta. Gracias, señora secretaria. Gabriela, yo quisiera, antes que comenzáramos, hacer una propuesta sobre justamente la ley Gabriela, de poder empezar a debatirla y que nuestros asesores y asesoras pudiesen reunirse para ir mirando la propuesta, que tiene varias observaciones, yo creo, y poder despacharla con prontitud, dado que la familia está permanentemente solicitando que la tramitemos. Se cumplen ahora en junio, creo, el cumpleaños de Gabriela, entonces hay todo un simbolismo que permanentemente me llega y para representando a la comisión. Entonces quizás organizarnos con nuestros asesores y asesoras y conociendo lo que vamos escuchando de distintos invitadas e invitados, ir tratando de avanzar y sacar rápido el proyecto. ¿Habría acuerdo, senadora von Baer? Sí, Presidenta, me parece bien. Yo tengo una preocupación un poco más general porque entendiendo y compartiendo su planteamiento respecto a la prontitud que podamos sacar el tema de la ley Gabriela, tenemos un tema también con las urgencias del Ejecutivo respecto a la ley de violencia integral. Entonces, yo quisiera, porque estamos viendo varios proyectos, pero de alguna manera tenemos que también buscar dentro de la agenda cumplir con la urgencia que nos ha puesto el Ejecutivo. Y estamos viendo el lunes este proyecto, que entiendo nos habíamos puesto de acuerdo y todo, pero y el miércoles ley Gabriela, entonces ¿cómo lo vamos o cómo usted como presidenta nos propone o lo vemos entre todas, digamos, de ir cumpliendo también con las urgencias del Ejecutivo? No, el día miércoles vamos a ver solamente ley integral, no está en tabla ley Gabriela. Lo que yo propongo es que podamos, porque tuvimos un taller de trabajo el jueves pasado, el lunes 29, que estuvo la ministra y la subsecretaria, y estuvieron también abogadas, profesoras, y además son juezas que tramitan. Y ellas dieron una visión bastante, yo diría, rigurosa, interesante sobre ley Gabriela. Conversamos y tuvimos un pequeño diálogo, y la ministra también se mostró interesada en que podamos incorporar en base a esos análisis que vamos a recoger. Por eso yo proponía que nuestros asesores trabajaran en paralelo, con esas observaciones, para ir tratando de tramitarla con la responsabilidad, la rigurosidad, por cierto, que se requiere, pero no dejarla a un horizonte muy lejano su despacho. Entonces, eso era la propuesta, de que pudiéramos, porque el miércoles vamos a ver, obviamente, la idea. Muy bien. Para el día de hoy es continuar con el estudio del proyecto de ley que modifica la Ley General de Educación, con el objeto de propiciar la participación de mujeres y hombres en igualdad de derechos en las comunidades educativas. Fue invitado el subsecretario, señor Raúl Figueroa, que se disculpó, y varios profesores, ¿cierto?, que también se disculparon. Pero está con nosotros el profesor Víctor Manuel Avilés, que ha venido, nos va a dar su visión sobre el proyecto. Senadora von Baer. Presidente, por su intermedio quisiera saber a quiénes más invitamos, porque... Sí, se invitó al profesor Lucas Sierra, que se excusó porque tenía actividades prefijadas. El profesor Fernando Atria también, pero el profesor Fernando Atria se mostró interesado, pero hoy día no podía porque tenía clase. Pero dice que para una próxima sesión él asistiría sin ningún problema.
También se invitó al profesor Domingo Lovera y al profesor Rodolfo Figueroa de la Universidad Diego Portales, que también se excusaron porque tenían clase. Y también se invitó al profesor Jaime Baza, que también se excusó porque tenía clases. Pero yo creo que, como le digo, el profesor Fernando Atria se le podría invitar nuevamente en una próxima sesión. Y al profesor Rodolfo Figueroa de la Universidad Diego Portales, que también manifestó que podía él concurrir en otra oportunidad. Muy bien. Ahí, senadora Fombal. Es que yo cometí quizás un error de no presentar invitados yo para tener visiones diversas. Entonces, pedirle, es un error mío, pero pedirle a la Secretaría por su intermedio, Presidenta, que cuando tengamos una citación, si es que nos pueden ayudar a preguntarnos cuáles podrían ser los invitados que nosotros proponemos para de esa manera tener una visión diversa, digamos, que obviamente estos temas siempre tienen opiniones distintas. ¿Usted Gracias. podría hacer llegar, senadora, a la Secretaría la propuesta de nombres Sí. para ir avanzando? Ya, perfecto. Gracias, Ya. Presidenta. Muy bien. Entonces vamos a escuchar al profesor don Víctor Manuel Avilés, a quien le agradecemos su presencia en la comisión y le ofrecemos la palabra. Muy buenos días, muchas gracias, señora senadora, honorable senadora. Si bien los tres primeros nombres, incluido el mío, somos profesores de la Universidad de Chile, la Universidad de Chile tiene visiones muy distintas. Tengo la impresión de que voy a expresar desde lo estrictamente jurídico, porque evidentemente uno tiene posiciones frente a los proyectos que tienen algún alcance constitucional son eminentemente opinables desde el punto de vista político, pero yo voy a remitirme a lo estrictamente jurídico con una visión que creo puede ser fácilmente complementada con otra de los colegas nombrados, sin que eso desmerezca la diversidad. Voy a referirme exclusivamente a lo sustancial del proyecto, ir al fondo del proyecto, y no voy a entrar a analizar ni la iniciativa ni los quórums. Más específicamente, voy a analizar aquella parte de la oración que dice que la educación de la comunidad educativa deberá propender una educación al goce igualitario de los derechos entre el hombre y la mujer y propender y velar por una educación no sexista. Voy a referirme precisamente a esta segunda parte. En relación a la primera parte, el deber de velar por la participación de los hombres y mujeres con igualdad de derechos, estimo que se está dando cuenta de una situación de hecho, cómo el hombre y la mujer en los hechos participa en la comunidad educativa y participa en el proceso educativo. Y creo que no es necesario profundizar sobre la constitucionalidad de ese aspecto, porque la creo evidente, desde el punto de vista de que la propia Constitución señala que los preceptos de esta, y por supuesto dentro de los preceptos, los derechos humanos, tanto en el artículo 19 de la Constitución, como aquellos que se integran al bloque de constitucionalidad a través del artículo 5 y que están contenidos en las convenciones internacionales que se encuentran aprobadas y estén vigentes en Chile, obliga a todo grupo de personas. En consecuencia, no hay ni una duda de que la comunidad educativa está obligada por el conjunto de derechos humanos y entre ellos, por supuesto, está el deber de velar por la participación con igualdad, además de la prohibición que ello conlleva que no discriminar. En consecuencia, doy por establecido que la primera parte de esta oración, que se propone incorporar a la ley, ya establece un mandato perentorio de no discriminar entre el hombre y la mujer. Y creo que ese mandato es absolutamente constitucional. En consecuencia, voy a referirme a la segunda parte. ¿Qué tipo de normas se establecen en esta segunda parte? Los abogados sabemos que las normas son prohibitivas, permisivas o imperativas. Es una norma imperativa, es decir, una norma que señala que la comunidad educativa deberá propender a una educación no sexista. Una norma prohibitiva, en realidad, es parte de las normas prohibitivas. Existen en realidad dos tipos de normas solamente, las permisivas y las prohibitivas. Una norma imperativa como esta es una norma prohibitiva en cuanto prohíbe establecer una educación sexista, sea lo que sea que eso signifique. Detrás de esta norma entonces imperativa hay una norma prohibitiva, por cuanto lo que se está haciendo es prohibir establecer una educación sexista. Se trata entonces de una norma prohibitiva. Y como norma prohibitiva que es, no hay ni una duda que afecta la libertad. Pero eso puede ser todavía constitucionalmente válido. Hay
cientos de normas prohibitivas que indudablemente afectan, ¿no es cierto?, a la autonomía de la voluntad, pero muchas de ellas, o todas ellas, las que están vigentes, son constitucionales. El hecho de que sea prohibitiva, que afecte la libertad, no la transforma necesariamente en una norma inconstitucional. Esa es la duda que pretenderé entonces analizar. Y para eso es importante ver qué es lo que es el sexismo. El sexismo es un neologismo, es una expresión nueva que se ha acuñado en las últimas décadas, y por lo mismo, ¿no es cierto?, tiene la particularidad de que es una expresión cuyo contenido se está generando. No es solamente una expresión de aquellas que los abogados constitucionalistas solemos denominar de textura abierta, es decir, de aquellas que intencionalmente dotan al juez de la facultad de asignarle un contenido a través de la sentencia, sino que más bien es de textura abierta, pero además evolucionando. Es un concepto que evoluciona, es un concepto donde probablemente no existe consenso ni entre los profesores, ni entre quienes se dedican incluso a la disciplina de la educación sobre el contenido preciso. Sin embargo, hice, a partir de esta constatación, ¿cierto?, hice el ejercicio que hacemos los abogados, fui al diccionario de la RAE, y me topé que había una definición, pues yo pensé que no iba a estar todavía definido, pero ya estaba definido en las versiones posteriores, y señala que el sexismo es discriminar por sexo. Entonces, con ese contenido, ya digo, voy a asumir como los abogados el camino fácil, sexismo es lo que dice el diccionario, vuelvo a la norma y me topo que la norma dice que se debe propender la comunidad educativa debe velar por la participación de la mujer en hombre en igualdad de derechos y por la provisión de una educación sexista. Entonces digo, ¿cómo se interpreta en el contexto de esta norma específica que está propuesta la palabra sexismo? ¿Se puede interpretar como no discriminar entre el hombre y la mujer? Y la verdad es que no. Hay un principio básico en la interpretación de las normas jurídicas, que es asumir que el legislador no establece repeticiones ociosas. Cuando establece una palabra, cuando establece un mandato, no está diciendo lo mismo que el mandato anterior. Ese mandato, como ley que es, busca producir un efecto, busca generar un cambio de conducta o encauzar una conducta. En consecuencia, debe dársele un contenido útil a la palabra sexismo en el contexto de esta oración. La comunidad educativa debe velar por la participación de mujeres y hombres en igualdad de derechos y por la provisión de una educación no sexista. Y si la palabra sexista en este contenido, como le digo, es un neologismo que evoluciona, que tiene una definición muy acotada del diccionario, pero que es bastante más amplia en el contenido que le dan quienes la sostienen. Si simplemente se refiere a la igualdad, la participación de hombres y mujeres en igualdad de derechos, es decir, a la no discriminación, sería un contenido inútil, reiterativo, y ese no es el propósito de una norma. Jamás va a ser interpretada así la norma. En consecuencia, ese no es el contenido en esta norma de la palabra sexismo. Por lo tanto, hay que ir más allá y entrar en la segunda regla de interpretación, ¿no es cierto?, que es la que busca el contenido en aquello que profesan quienes son los especialistas en la materia. Y entrando en esa área, básicamente establezco que el sexismo sería educar a partir de las diferencias entre hombres y mujeres que se asumen como naturales o culturales, pero que en el tiempo terminan siendo base para discriminación. El sexismo sería entonces la educación, el sexismo en educación sería educar en base a las diferencias de hombres y mujeres que se asumen como naturales, aunque son culturales, o sea, hablamos de roles, y que en el tiempo terminan siendo la base para una discriminación. Ese sería el contenido del sexismo, en mi opinión, en el contexto de esta norma. No es solamente no discriminar, porque no sería una mera reiteración, es algo más. Es educar, ¿no es cierto?, en la diferencia entre hombres y mujeres, principalmente la de tipo cultural, lo que a su vez termina siendo la base para una discriminación. En consecuencia, cuando se dice que la educación debe ser no sexista, lo que se está diciendo es que se debe suprimir en la educación la enseñanza entre las diferencias, la enseñanza de las diferencias entre el hombre y la mujer, especialmente aquellas que se estiman culturales. Ese sería el contenido de la norma, es decir, forzar al proyecto educativo a no educar en las diferencias entre hombre y mujer que se estiman culturales, principalmente esas, las biológicas evidentemente no son suprimibles, pero los culturales sí, para evitar, ¿lo cierto?, en una segunda derivada eventuales discriminaciones. ¿Qué dice la Constitución en relación a esto? Y esa es la pregunta que se me ha invitado a contestar. Bueno, además del artículo primero, ¿lo cierto?, que nos incorpora la dignidad de las personas y la igualdad entre las personas, hombres y mujeres, es relevante el artículo 5, ¿no es cierto?, que incorpora todos los convenios internacionales. En esta materia hay varios convenios.
Y también, ¿no es cierto?, por cierto, lo que señala el número 11 del artículo 19 de la Constitución, norma por la que voy a empezar el análisis. Primero, establece la libertad para abrir, operar y mantener establecimientos educacionales. Evidentemente, un establecimiento educacional no es el inmueble donde se funciona, es algo mucho más profundo, tiene que ver directamente con el proyecto educativo. Lo esencial es poder mantener, abrir y operar proyectos educativos que a su vez, ¿lo cierto?, son un conjunto de convicciones éticas y también intelectuales sobre cómo los padres o la comunidad quiere que se formen a los hijos. Es la posibilidad de asociarse en un proyecto educativo que por esencia no es neutro. Un proyecto educativo no es neutro. En eso está la opción de los padres de poder elegir, es porque no son neutros, son opciones valóricas incluso. En segundo lugar, se establece entonces el derecho de los padres de elegir el establecimiento. Nuevamente, lo que se está eligiendo detrás del establecimiento es el proyecto educativo, no es algo tan simple como elegir el establecimiento. Es decir, este conjunto de valores y conocimientos no neutros que los padres juzgan valiosos para la educación de sus hijos. Y por lo mismo, la Constitución, ¿cierto?, cuida de una forma excepcionalmente dura de resguardar esta autonomía. Creo yo que en la Constitución existen dos materias donde la autonomía es tan resguardada como en esta. Y la razón es muy simple. En estas dos materias se mira el interés de la persona, del individuo, de la familia, pero también el interés de la colectividad y de la diversidad, y en definitiva de la tolerancia y de la democracia. Estas materias son la libertad de expresión e información y también la libertad de educación. En ambos casos, la Constitución reconoce la posibilidad de existencia de conflictos con otros bienes jurídicos de igual, mayor o menor importancia. No hay ni una duda que la libertad de expresión y la libertad de información, en alguna hipótesis, puede afectar la honra de las personas, puede afectar la vida privada de las personas. Sin embargo, la Constitución debe tomar una opción en este mundo que lamentablemente nos obliga todo el tiempo a tomar opciones cuando no quisiéramos, y en beneficio, ¿no es cierto?, de la libertad de expresión por el beneficio que ella genera para la sociedad, para la democracia, para la tolerancia, dice, aún siendo ideal que jamás afecte la honra a una persona, aún siendo ideal que jamás afecte la vida privada de una persona, vamos a resguardar el derecho a la libertad de información y el derecho a la opinión, y si se comete algún ilícito, bueno, tendrá que responder a posterioridad. Pero como sociedad corremos el riesgo de que se afecten estos elementos tan valiosos para nosotros como la libertad, la honra y la privacidad, para favorecer este beneficio social que se sigue para una democracia de la libertad de expresión. Ese es el caso de la libertad de expresión. Algo muy parecido sucede con la libertad de educación. No tengo ninguna duda de que cada una de las honorables señoras senadoras tiene dentro de su diario muchos bienes, valores que quisieran que estuviesen establecidos en una norma, como aquellos que deben ser esencialmente impartidos dentro del proyecto educativo. Educación en la libertad, en la responsabilidad, en la igualdad, en la solidaridad, en la no exclusión. No tengo ni una duda que todos tenemos muchas ideas de eso. Sin embargo, aquí viene lo interesante. La Constitución señala que deben establecerse solo mínimos en las regulaciones, que el deber es la determinación del proyecto educativo de los padres, deber y también su derecho, y que solo puede limitarse por el orden público, la moral, las buenas costumbres y la seguridad nacional. Es decir, las últimas razones del derecho para limitar aquello que el derecho estima esencial. Lo venimos viendo quienes estudiamos derechos desde el Código Civil. Lo último, el orden público. Básicamente el fin del derecho. O sea, las limitaciones son las últimas razones del derecho. Cuando habla de moral, a esta altura ya el derecho entiende que es una moral objetivada. O sea, estamos hablando también de los derechos humanos de la Constitución y de los convenios. No afectar los derechos humanos sería parte del contenido moral. Son las limitaciones básicas esenciales. Y más allá de esto, la Constitución dice solamente se regula en base a mínimos. ¿Por qué? Porque aún a riesgo de que no se aproveche el proceso educativo para promover la totalidad de los derechos y bienes y valores jurídicos que como sociedad o independientemente quisiéramos que se promuevan en este proceso, aún a ese riesgo se estima que es valioso que las familias puedan determinar el contenido de la educación que se entrega a sus hijos. En consecuencia,
La pregunta que debemos hacernos es si la educación no sexista, esta prohibición que conlleva esta norma de una educación sexista. Y quiero aclarar, honorables señora senadora, que evidentemente lo que voy a decir ahora es una condena absoluta a la discriminación por razón de sexo, como también estimaría relevante establecerla en temas mucho más coyunturales que no están en este proyecto, que a su vez me generan duda por lo mismo, por ejemplo, en materia de raza. Chile está enfrentando un proceso de inmigración relevante que no solo nos ha traído distintas nacionalidades, también nos ha traído distintas razas. Procesos que otros países enfrentaron en los años 60 lo estamos enfrentando hoy día. Sin embargo, acá estamos solamente hablando del hombre y la mujer y uno dice, bueno, ¿por qué solamente educación no sexista y no racista y no...? Bueno, ahí también hay una elección que dice que es un valor. Y esta educación no sexista, quiero aclarar, es una idea. Porque perfectamente es posible que otra idea sostenga que se puede educar en las diferencias entre el hombre y la mujer, que se puede educar en diferencias biológicas y también culturales, pero que eso no es pábulo para aceptar, tolerar y dejar de sancionar cualquier discriminación por la calidad de hombre o por la calidad de mujer. Puede haber educación de la diferencia cultural y biológica y perfectamente puede haber una condena de la discriminación. Son cosas distintas. Cuando uno dice vamos a prohibir educar en forma sexista, lo que está diciendo vamos a prohibir educar a aquellos que estiman que se debe educar las diferencias culturales y biológicas entre el hombre y la mujer. Y esto no tiene nada que ver con la discriminación, porque la discriminación queda suficientemente condenada por la Constitución y por la primera parte de esta norma. En consecuencia, creemos que a su vez una norma que prohíbe la educación sexista, aclaro, no la discriminación, la educación sexista, es una norma que afecta derechos humanos. Esta norma propuesta es una norma contraria al derecho internacional de los derechos humanos. Varios de los tratados, todos los tratados en realidad que establecen normas en contra de la discriminación, cuidan en señalar en materia educativa que no se considera discriminatorio, y discriminatorio en ese contexto está definido como algo negativo, no es la discriminación de diferenciar, es la discriminación arbitraria. Así lo establece por lo menos la Convención para la discriminación en materia de enseñanza, que se celebró en el contexto de la UNESCO, establece la discriminación como algo negativo, necesariamente, pero a continuación cuida señalar que no se considera discriminatorio la educación en base a los valores y convicciones culturales de los padres. Y el sexismo puede ser perfectamente el efecto de una convicción cultural de los padres. Educar a la diferencia puede ser perfectamente el efecto o el centro de una convicción cultural de los padres o de alguna determinada comunidad. En consecuencia, creemos que esta norma que se propone en la segunda parte, al ser una norma prohibitiva, no solo afecta a la libertad de enseñanza en este ámbito de una norma tan sensible donde la sociedad asume el riesgo de que la enseñanza no sea todo lo perfecta que se quiera, pero que sí se logre la diversidad, y a su vez lo está haciendo de una forma que puede entenderse que afecta el derecho de los padres a que se eduque en la diferencia. En conclusión, no vemos ningún problema en la primera parte de la norma, porque existe un deber constitucional de promover los derechos humanos que pesa por sobre todos, y un deber de no discriminar que pesa por sobre todos, y la norma es enfática y podría enfatizarse aún más en ese sentido. A su vez, creemos que establecer una norma especial que obligue a no educar en base a las diferencias es una norma que atenta contra el contenido educacional del proyecto, altera un proyecto educacional y en consecuencia altera la libertad de enseñanza. De ese punto de vista, al no tener base ni en la moral, ni en las buenas costumbres, ni en el orden público, ni en la seguridad nacional, está más allá de lo que la Constitución permite y no es una regulación en base a mínimos, que es lo que se establece. Creemos a su vez que es valiosa la forma en que la Constitución regula la libertad de enseñanza en relación a todo el resto de los bienes y valores jurídicos que la sociedad juzga como positivos, por cuanto aún corriendo el riesgo de que no se aproveche el espacio educativo para promoverlos, se entiende que eso logra mayor diversidad, mayor tolerancia y efectivamente una sociedad más democrática. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con sancionar y con proscribir absolutamente cualquier forma de discriminación. A su vez, el proyecto tiene el problema de que afecta el derecho de los padres a elegir el proyecto educativo, el que, como he señalado, por esencia no es neutro y obedece a un conjunto de convicciones morales y culturales que debe ser resguardado por el Estado y que de hecho lo está en nuestra Constitución. No tengo nada más que informar.
Muchas gracias, profesora Vilés, por su exposición, que otorga elementos importantes para nuestro análisis y tramitación del proyecto. Yo quisiera solo, creo que no logré captar muy bien la diferencia que usted hace entre educación sin diferencia, no diferenciar hombre-mujer, con lo que connota la discriminación, la connotación cultural que es la desigualdad. Porque se puede ser diferente, pero no desigual. Así es. Entonces ahí yo no comprendo muy bien cuál es la connotación que usted le da, qué valor le da a estas dos definiciones o concepciones que usted nos entrega. Porque claro, es diferente un ateo de un creyente, ¿eh? Pero no los transforma en desiguales. En cambio, un hombre y una mujer son diferentes por todo lo que conocemos, pero socialmente, culturalmente, sociológicamente se ha ido instalando una desigualdad, un disvalor a lo femenino, al hecho de ser mujer. Entonces el sexismo es justamente un concepto que engloba esa reproducción cultural de la diferencia en desigualdad. Porque, por cierto, los derechos de hombres y mujeres son muy distintos. Hemos largas luchas para conquistar derechos. Entonces, ahí a mí no me queda muy claro el valor fuerte que usted le da y constitucional a la diferencia, que bueno, que está la libertad o no de las padres, las madres de elegir establecimientos donde se eduque de una manera que recoja o no la diferencia entre hombres y mujeres. Porque por eso entonces un colegio mixto, a un colegio solo de hombres, solo de mujeres. Entonces yo creo que lo que al final el sexismo es un concepto mucho más fuerte que instala una concepción sociológica de la reproducción de la desigualdad entre hombres y mujeres. Eso es un poco lo que no logré captar del mensaje. Sí, senadora von Baer, después vamos a hacer varias consultas y usted se encarga. Senadora von Baer, senadora Provost. Carmen Gloria Aravena. Gracias, presidenta. Yo agradecer la presentación porque se hace cargo de un tema que la verdad hasta ahora no habíamos entrado de manera más profunda, que es la primera frase del proyecto de ley. Más bien habíamos entrado siempre en la discusión respecto al carácter monogenérico de los colegios. Y quisiera partir por ahí, preguntarle qué opina usted respecto a la segunda parte del proyecto. Pero me pareció muy interesante su propuesta respecto y yo creo que está en el centro de la discusión que estamos teniendo en este momento en el país, respecto a si es que se puede, yo creo que ahí está el punto, si es que se puede educar en una diferencia. Ni siquiera me voy a hacer cargo del tema biológico, sino una diferencia cultural entre hombres y mujeres y al mismo tiempo decir de que no se va a establecer una desigualdad en derechos. Yo creo que es una discusión tremendamente relevante esa. O sea, podemos nosotros decir de que hay diferencia entre hombre y mujer y al mismo tiempo decir no va a haber una discriminación respecto a el hombre y la mujer. Mujer. Podemos educar en esa diferencia y al mismo tiempo asegurar de que no va a haber una diferenciación en derechos entre hombres y mujeres. Creo que esa mirada está o esa discusión es justamente el centro del debate que estamos teniendo actualmente. Y ahí quizá, ahondando en la línea que preguntaba la presidenta, ¿cómo asegurar de que si es que se educa en esa diferencia no va a haber una discriminación respecto a los derechos? ¿Cómo asegurar que eso ocurra sin obligar a los proyectos educativos que borren las diferencias culturales e incluso biológicas entre hombres y mujeres? Porque hay algunos autores que plantean de que hay que borrar incluso
o sea, que no existiría esa diferencia, o sea, que podríamos avanzar en la no diferenciación incluso desde lo que viene de la naturaleza. Entonces, ¿cómo lo logramos? Yo creo que sí se puede lograr, pero creo que hay que ahondar en cómo lo logramos. Esas serían las dos preguntas, Presidenta. Gracias. Gracias, senadora Von Baer. Senadora Proboste y después senadora Aravena. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera agradecer la participación del profesor Avilés en la discusión de este proyecto de ley y quisiera, para ver si podemos profundizar, él en su presentación por escrito que nos ha dejado, señala en uno de sus párrafos, en la página 8 para ser más exacta, dice, el CEDAW no asume una posición sobre el origen biológico o cultural de la diferenciación por sexo y sus roles. Y la verdad, cuando uno va a la información de la CEDAW, se da cuenta que en su reciente recomendación general sobre el derecho de las niñas y mujeres a la educación del año 2017, o sea, tampoco es tan reciente, el comité de la CEDAW ha manifestado su preocupación porque en los centros de enseñanza monogenéricos se produzca la estratificación de estudiantes y campos de conocimiento en función de estereotipos de género, aún con mayor fuerza que los establecimientos mixtos. Por lo mismo, llama a los estados a velar porque los centros de enseñanza no mixtos se ofrezca toda la gama de materias, en particular de los campos de la formación técnica y profesional, de modo que las niñas tengan la oportunidad de cursar materias dominadas por los varones y viceversa, y ampliar así sus opciones profesionales. Yo entiendo que, como el mismo profesor lo señalaba, el neologismo, y hoy día esto está en un campo en desarrollo, en un concepto que evoluciona día a día, también tiene que hacerse cargo de las recomendaciones de organismos internacionales, y este proyecto de ley va en esa dirección. Va en la dirección de entender en que hoy día el hecho de nacer hombre o nacer mujer no puede ser un espacio de discriminación, y por eso que el proyecto señala en que sea la propia comunidad educativa la que en un espacio de participación a través de organismos existentes como los consejos escolares, o si no los tiene, si ese establecimiento no contara con ese organismo, se lo puede encomendar a una entidad de similares características para poder repensar su proyecto educativo colectivamente. Entonces, como el profesor Avilés ha señalado, en que aquí, cuando, para decirlo textual, como él lo dijo, el proyecto educativo no es neutro, los padres juzgan lo que es más valioso para sus hijos. Cierro comillas, palabras textual de nuestro invitado. Entonces, quiero preguntarle al profesor, cuando una comunidad educativa realiza un análisis reflexivo, participativo, informado, eso, a su juicio, va en contra de las propias familias, pensar en que va a cambiar un proyecto educativo, o se lo pregunto al revés, porque hay muchos colegios monogenéricos que han cambiado esa condición y se han transformado en colegios mixtos. Nos comentaba, por ejemplo, el rector de un colegio religioso de acá de la comuna de Santiago, que ellos cambiaron, colegios monogenéricos, hoy son colegios mixtos, sin esta discusión de la ley. Por lo tanto, fue una reflexión más bien que tomó la congregación y dijo, mire, nos vamos a transformar. Eso, a juicio suyo, ¿fue una afectación a la familia? Es decir, ¿las familias hoy día podrían demandar al sostenedor? O se lo pongo de otra manera, en otro ejemplo. Si yo tengo un colegio que es particular subvencionado, y por eso que yo como familia decidí que mi hijo fuera a ese colegio, porque estoy dispuesto a hacer un aporte a esa educación, pero el sostenedor de la noche a la mañana me cambia las reglas del juego y dice, yo voy a hacer ahora particular pagado. Ese sostenedor está afectando mi libertad de educación. Es decir, yo puedo concurrir, a juicio suyo, con acciones legales. Eso, presidente. Gracias, senadora Proboste. Senadora Aravena. Bueno, yo igual me sumo a los agradecimientos por el tiempo que dedicó el profesor a este análisis, y
como conversaba con él, yo no soy abogado, pero voy a plantearlo en función de una frase que plantea el profesor acá, que dice: educar en las diferencias propias del sexo, naturales o culturales, no coloca por sí mismo a las mujeres en situación incompatible con la dignidad humana. Entonces, en ese contexto, lo que logro resumir de lo que usted ha planteado es que efectivamente el hecho de tener un colegio monogenérico no atentaría ni sería discriminatorio, en la medida de que efectivamente digamos, los conceptos y la transferencia educativa respeten ambas individualidades y no hagamos diferencia. Si eso es así, yo le voy a preguntar por la aplicación de la norma en función del proyecto que aquí estamos estudiando, porque a mí me queda claro hoy día que efectivamente una cosa es la política pública en torno a que el gobierno, este gobierno, los que vengan, plantee que efectivamente desde su mirada es más apropiado la educación mixta que monogenérica, que es una decisión política. Y otro es que efectivamente sea ilegal o inconstitucional el hecho de tener colegios monogenéricos, que hoy día, a la luz de lo que usted está planteando acá, me queda claro que definitivamente no lo es. En ese contexto, yo me gustaría que pudiera hacer un análisis respecto a el plazo que aquí se define de 2 años para la consulta, la divulgación o la transferencia, digamos, a la comunidad educativa respecto de lo que van a votar. A mí me gustaría, si es posible, que usted pudiera referirse, en su opinión, cuáles serían los plazos que usted considera prudentes, si es que esto o considera que los que se están planteando en el proyecto de ley son suficientes, porque efectivamente yo creo que a la primera consulta de si los monogenéricos o no son constitucionales, está claro que son ambas alternativas constitucionales. Entonces el tema sería más bien la aplicación de este proyecto de ley. Gracias. Gracias, senadora Aravena. Profesor, le ofrezco la palabra. Muchas gracias por las preguntas. La verdad que cuando preparé la presentación me centré en el aspecto que pensé que iba a ser el menos tratado por un conjunto de profesores que iban a estar acá. Entonces dije, voy a tratar de hacer el aporte por ese lado. Entonces no estudié ni profundicé el tema de la educación monogenérica o educación mixta. Sin embargo, sí puedo decir algunas cosas porque me aparecieron en mi estudio, digamos. Lo primero, ambas son perfectamente legítimas y válidas. De hecho, las convenciones internacionales dicen que la elección de una u otra no implica por sí misma una discriminación. Entonces, contestando, honorable senadora Proboste, la pregunta si el hecho de que se invite a la comunidad educativa a reflexionar una vez más sobre su proyecto educativo para determinar si el mismo va a seguir siendo como es o va a cambiar, por ejemplo, a monogenérico o a mixto, podría estimarse inconstitucional. La respuesta es no, por cuanto es justamente un ejercicio del valor que la norma de la 19, número 11 de la Constitución busca recordar, cuál es la libertad, un ejercicio de libertad. Y la pregunta será, y tiene que ver en relación con lo que planteó la señora Aravena, con los plazos, digamos, porque a través de un plazo uno puede efectivamente contrañir esa libertad al punto que no permita el nivel de análisis consciente que se requiere para ejercer una decisión realmente libre. No recuerdo cuáles son los plazos, pero entiendo que plazo de 2 años, me parece que eran 2 años. 2 años parece un plazo razonable para que las comunidades puedan hacer este ejercicio de libertad sobre su proyecto educativo y determinar en qué línea sigue. Yo no veo que esté ahí el problema. Efectivamente, volviendo a la pregunta de la honorable senadora Muñoz, lo que he tratado de plantear es la diferencia entre desigualdad, discriminación y diferencia. Creo que lamentablemente nuestra sociedad está llena de diferencias que no las quisiéramos, pero afortunadamente está también llena de diferencias que apreciamos y gozamos día a día. El punto en consecuencia no son las diferencias, el punto es mantener el respeto por la igual dignidad de todo ser humano y en consecuencia igualdad y diferencias no son concepciones que no puedan entenderse, superponerse en el mismo plano. Lo que debe, creo yo, dejar en claro este proyecto, y puede mejorarse en ese sentido, es que la comunidad educativa, la comunidad educativa debe velar por la participación de mujeres y hombres en igualdad de derechos
y por la no discriminación por materia alguna, o no discriminación arbitraria. Pero no es eso lo que dice el proyecto. Lo que dice el proyecto es por la provisión. Provisión es suministrar, entregar. Está diciendo qué tipo de educación le debe entregar el establecimiento a los alumnos. Y por lo tanto se mete directamente en el proyecto educativo y lo hace de una forma que yo estimo que no es neutra. Si bien es probable que todos los que estemos en esta sala, es probable, no lo sé, tengamos la convicción de que existen muchos roles culturales asignados al hombre y a la mujer, más allá de los naturales, creaciones del hombre, creaciones de la cultura. Y además, que muchos de los que estamos acá, quizás menos, creamos que son la base de discriminaciones negativas contra la mujer, o sea que esos roles culturales que se le asignan en la educación son la base de discriminaciones negativas, es decir, de desigualdad. Lo que está claro es que el hecho de creer que se puede educar en base a diferencias no es necesariamente educar para la discriminación, educar para la desigualdad. Y ahí está el punto que he querido sostener. Puede haber un mandato claro en la norma legal de que se debe educar para la no discriminación y para el trato igualitario, pero eso no es lo mismo que decir que se debe educar ocultando o simplemente buscando generar un cambio cultural. No hay mucho desde el punto de vista del derecho escrito en Chile sobre esto, pero mi colega de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Claudio Nash, que es una autoridad además creo en materia de derecho humano, establece una frase de lo que se estima por educación no sexista, y creo que es bastante decidora. Permiso para leerla. Señala, es una forma de disidencia activa con los modelos tradicionales de educación sexista instalados, modelos tradicionales. O sea, esta es una opción que se establecería por ley para forzar a cambiar un modelo tradicional. O sea, ya es una opción que estima que lo tradicional debe ser cambiado, o sea, que lo tradicional es negativo, y reproducido como un factor determinante en la mantención de sociedades patriarcales autoritarias como la chilena. Ahí está la diferencia. Él reconoce de que el concepto sexista busca crear un cambio cultural, que yo estimo que no es legítimo, porque el principal valor que establece en materia de educación la Constitución es la libertad, aún corriendo el riesgo que no se aproveche ese espacio para generar, ¿no es cierto?, mayor igualdad. Entonces lo que debe proscribirse es la desigualdad y la discriminación, pero perfectamente puede aceptarse educar en materia de diferencias. Después, creo ahí también responder cómo podría ahondarse en evitar que se produzca la discriminación. Precisamente a través de esta ley se puede ahondar para evitar que existan discriminaciones negativas en materia de hombres y mujeres a nivel de la educación. Creo que el hecho de que la comunidad educativa debata sobre el proyecto es un ejercicio de libertad. Lo importante son los plazos. 2 años parece un plazo atendible. Y sobre el CEDAW, yo cuando la defino en mi minuta, honorable senadora Proboste, lo hago en relación a la convención. Y efectivamente, leyendo la convención, que es el estatuto sobre el cual adhirió el Estado chileno soberano, democráticamente aprobado en el Congreso, no establece el criterio, porque creo que no ni siquiera existía en esa época la noción no sexista. Al contrario, ahí le cité varias frases que ese modelo, que entre paréntesis es una norma que establece derechos humanos y nos vincula, establece justamente diferencias, teniendo presente el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la importancia social de la maternidad y la función tanto del padre como de la madre en la familia y la educación de los hijos. Hay elementos del hombre y la mujer biológico. El artículo 5, los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para, letra B, garantizar que la educación familiar incluye una comprensión adecuada de la maternidad como función social, la función social de la maternidad. O sea, esa convención que hoy día tenemos, quizá hay que cambiarla, pero hoy día se incorpora al artículo 5 de la Constitución y establece efectivamente un marco de los derechos fundamentales que tenemos que reconocer. Por supuesto que los organismos que crea esta convención, que están continuamente interpretando las normas y dando la aplicación, también tienen un valor que tenemos que reconocer, y ahí viene lo que usted planteaba sobre las recomendaciones. Pero en última instancia, hasta ahora hemos adherido al texto de estas normas, y estas normas no reconocen más que la diferencia entre el hombre y la mujer, sin perjuicio de lo cual dicen nos vamos a hacer cargo de que no exista desigualdad ni discriminación. En consecuencia, el punto que quería plantear es muy simple, es el concepto de no discriminación
debe estar erradicado la educación, debe estar erradicada la discriminación de la educación, pero eso no es equivalente a decir que la educación debe ser no sexista y que deba proveerse una educación no sexista, porque ahí nos estamos metiendo derechamente en el contenido del proyecto educativo, y el proyecto educativo debe ser definido libremente por los padres, y es perfectamente legítimo que los padres opten por un proyecto sexista, es decir, asumiendo la diferencia entre el hombre y la mujer, pero eso no es para nada la base necesaria de una discriminación. Al contrario, debiese ser la base de reconocer las diferencias y vivir en una sociedad diversa. Muchas gracias, profesor. Aquí la pregunta siempre es ¿qué valor tiene más peso, más reconocimiento? A mí me parece... Si la libertad de un proyecto educativo o avanzar en romper discriminaciones tan radicales y tan profundas, tan inhumanas como la desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces ahí yo creo que este proyecto abre un debate muy profundo en el sentido de la única forma de ir cambiando este sistema patriarcal que se expresa, por cierto, en modelos educativos de los distintos establecimientos, la libertad versus la desigualdad profunda entre los sexos. Entonces yo creo que ahí hay un debate interesante que hay que abordar. Bueno, si hay más, senadora von Baer. No, yo solo volver a agradecerle al profesor por el enfoque, digamos, porque no nos habíamos concentrado en esto. Y yo entiendo el punto que hace, que acá pueden existir diferencias entre hombres y mujeres. El punto es que eso no signifique una discriminación. Ahí está. O sea, puede existir o puede existir diversidad en ese, podríamos decir, puede existir diversidad en nuestra sociedad, lo que no necesariamente significa que exista una desigualdad. O sea, una desigualdad en derechos, digamos, o una discriminación, más bien. Entonces, creo que es un enfoque interesante, agradecerlo. En mi opinión, Sí, los establecimientos monogenéricos reproducen una cultura sexista. Y ese es el tema. Reproducen. Entonces, claro, está la libertad de los padres y las madres a optar por decir, mire, yo quiero que mi hija se eduque en un colegio monogenérico para que, no sé, pues, ¿qué transmite un establecimiento monogenérico? Los roles de la mujer en la sociedad. Y también a la inversa, los varones también se les transmite, ¿cierto?, una cultura, se les socializa en una cultura del modelo patriarcal. Entonces eso yo creo que es lo que cuando queremos decir no sexista, ¿no? Ahora, claro, los padres y las madres tienen libertad de decirme, yo quiero que mi hija se eduque en la reproducción, ¿cierto?, de lo que la sociedad dice que deben ser las mujeres, reproductoras de vida, ¿cierto?, encargadas de lo doméstico. Bueno, pero eso es lo que se propone a través de este nuevo modelo, digamos, de que podamos tener establecimientos mixtos donde hombres y mujeres se encuentren y vayan rompiendo esa cultura que existe tan fuerte, digamos. Un poco eso es lo nuevo de este proyecto, no es que reconocer la diferencia está instalada, sino que es la desigualdad que se transmite a través de modelos educativos. Eso es un poco el tema. Sí, profesor, y con esto concluimos, ¿no? Quisiera, usted dijo la libertad y la igualdad. Yo cuando partí exponiendo, me senté en una posición, dije, voy a hablar derechamente como abogado y desde el punto de vista jurídico. Y por lo tanto lo que hice fue interpretar la Constitución. Yo puedo entender, olvidándome la norma constitucional en un debate abierto, que uno podría plantear, por ejemplo, que la educación es un espacio privilegiado para establecer en la mente de los educandos el conjunto de valores que la sociedad estima como valiosos. Y yo creo que eso está bien, entre ellos la igualdad es fundamental, pero me parece que cuando yo he planteado la forma, el contraste entre la norma analizada y la Constitución, me he hecho cargo de la Constitución como está hoy día. Y la Constitución como está establecida el día de hoy, me parece que esa respuesta la privilegia en favor de la libertad. Y como la invitación era simplemente analizar los alcances de constitucionalidad que tiene este proyecto, me centré en eso, no centré en cómo creo que debiese ecualizarse a nivel constitucional la libertad de enseñanza y la igualdad. Simplemente analicé si había un contraste entre la norma propuesta y la Constitución. Y es ahí donde creo que ahí sí hay un problema, porque la Constitución sí toma un proyecto, y lo señala expresamente, de regulación mínimos, y solamente limitado por la moral
el orden público, las buenas costumbres, la seguridad nacional. Y en ese contexto, no tengo duda de que la conclusión es, efectivamente, este proyecto es inconstitucional por cuanto se introduce en el contenido no neutral de un proyecto educativo y no lo hacen ni a nivel de mínimos ni a nivel de moral, orden público, buena costumbre y seguridad nacional. Que no quiere decir que sea necesariamente lo que yo comparto como ideal. Muchas gracias, profesora Vilés. Sabemos hace rato que tenemos un problema con la Constitución. Tenemos además después con el Tribunal Constitucional muchos reparos a lo que acá se realiza. Entonces, ¿el litigio en el TC? Sí. Sí. Bueno, profesora Vilés, muchas gracias por su intervención. Tendremos, por cierto, incorporado estos elementos en el debate que vamos a realizar más adelante. Muchas gracias a usted. ¿Se ha cumplido el objeto de la sesión? Se levanta.